Bueno, sí, nosotros queremos comenzar entonces con Susana. Primero recordarles que el link hacia este Responsible Tech Playbook está en la página de registro en la que ustedes pudieron registrarse a la IXPROM, que creo que también hubo como un pequeño kit que les mandaron, en el cual debe estar el link. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden entrar al Responsible Tech Playbook, verlo por ustedes mismos mientras vamos hablando, después de la charla igual, pueden compartirlo todo lo que ustedes quieran. Está para eso, ¿no? Ahora, lo que nosotros queremos compartirles un poco es, ya más en detalle, cómo se creó, por qué se creó este playbook, qué hay en este playbook y cómo utilizarlo. Es lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a hablar, creo que tal vez unos 20 minutos, Susana y yo en total, y quisiéramos después oírles un poco. La idea es que justamente en el canal de Slack podamos compartir, vamos a dejar ahí unas preguntas, esperamos oír de ustedes cuáles son sus reflexiones y cuál es su perspectiva sobre esto, ¿no? Es lo principal. Entonces, bueno, sin más, empecemos, ¿no? Eh, Primero, sobre este tema de qué es lo que nos llevó a pensar un manual de tecnología responsable, ¿no? Primero, cuando pensamos en la responsabilidad, en qué significa pensar una tecnología responsable, responsabilidad hacia qué. Y eso nos implica muchísimo el tema de pensar la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, finalmente. Y esto es un debate filosófico que existe desde los filósofos griegos, que ha atravesado todo el siglo XIX, el siglo XX con el desarrollo industrial y que hoy más que nunca está vivo, ¿no? Y por eso yo quería rescatar una de las frases de los filósofos más grandes que actualmente ha estado pensando estos temas, que es Dominic Vink, que él decía esto, ¿no? Él decía que pensar la sociedad supone pensar la tecnología y viceversa, porque ambos objetos conceptuales, de hecho, no son en realidad sino uno solo. Y para eso yo trataba de ilustrar esta frase que a veces puede parecer un poco complicada, ilustrarla con esta imagen de la famosa película de Charles Chaplin de los tiempos modernos, en el que vemos justamente eso, ¿no? Vemos a los seres humanos creando máquinas que al mismo tiempo modifican a los seres humanos. Hay este diálogo permanente entre la ciencia, la tecnología y la sociedad que está siempre ahí. Nosotros creamos a la tecnología al mismo tiempo que ella nos crea, y esto es un diálogo tan imbricado, tan interconectado, que en algún momento ya ni siquiera podemos hacer la distinción entre qué es tecnología y qué es sociedad. Están totalmente conectados, que es a lo que se refiere Dominic Bink y algunos otros filósofos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos lleva a pensar en un sentido particular el impacto que tiene la tecnología en nuestra sociedad, y es eso lo que nos lleva a pensar el tema de la responsabilidad. Entonces, ya pensamos un poco más en detalle cómo se traduce esto ya en nuestro contexto, porque este tema de cómo la tecnología, y como decíamos desde Chaplin, desde las épocas del comienzo de las primeras revoluciones industriales, ya se ha hablado de esto. Ahora pensemos esto cómo se traduce en nuestro contexto particular de las tecnologías digitales, ¿no es cierto? Se ha hablado muchísimo de este tema de la cuarta revolución industrial, el hecho de que ya hemos pasado por varias fases, desde la máquina de vapor, cuando empezaron las revoluciones industriales, hasta a las tecnologías de la información, posteriormente y actualmente en esta cuarta revolución industrial, en las cuales las tecnologías digitales, podemos hablar del Big Data, podemos hablar de la inteligencia artificial, del Machine Learning, de la tecnología de las nubes, ha transformado muchísimo nuestra sociedad. Por lo general, este es el gráfico que nosotros usamos dentro de la industria tecnológica, ¿no? Y en Focus en particular, cuando pensamos en cómo ha transformado, digamos, cómo las tecnologías digitales y la cuarta revolución industrial ha transformado el mundo de los negocios, ¿no? Nosotros decíamos, pasamos desde hace unas décadas, cuando recién empezaba Focus, hace unos 25 años, de la tecnología vista como un rol de apoyo hacia el negocio, poco a poco más colaborando con el negocio. En un momento llegó a ser como una diferenciación tecnológica, era el diferenciador de negocio, el hecho de que tanto utilizaba una empresa o no la tecnología. Y hoy en día ya vemos cómo los modelos de negocio en sí ya están totalmente eh, puestos en una perspectiva tecnológica. Cuando vemos todas las transformaciones de la economía de plataformas, de la forma en que se utiliza el Big Data para los negocios, el modelo de negocio ya está aquí. Nosotros muchas veces hablamos de la tecnología en el corazón del negocio, esto de tech at core in business, la tecnología en el corazón. Pero finalmente, si tomamos la misma lógica de lo que decíamos con Bink y muchos otros filósofos han pensado sobre el hecho de que la tecnología y la sociedad tienen un diálogo permanente y se transforman mutuamente, finalmente no está la tecnología solo en el corazón de los negocios y en el corazón de la economía, sino que está también en el corazón de la sociedad. Ya ha llegado a transformarse en el mediador, uno de los mediadores principales de nuestras relaciones sociales. Si nos ponemos a pensar nuestras relaciones entre personas, nuestras relaciones entre el trabajo y
en las relaciones laborales, digamos, entre capital y trabajo, si ponemos a pensar en las relaciones afectivas. En esta pandemia hemos visto específicamente cómo la tecnología se vuelve indispensable para muchas relaciones y para que se realicen ciertos derechos sociales, como el acceso a la educación, por ejemplo, el acceso a la salud. La tecnología está cada vez mediando más y estructurando la forma en que nos relacionamos, en la forma en que entendemos el mundo, la forma en que nos expresamos del mundo, nos relacionamos con otros y nos relacionamos también con otros hasta artefactos tecnológicos. Entonces, podríamos decir que esta cuarta revolución industrial no solo es la tecnología en el corazón de la economía y de los negocios, sino finalmente es la tecnología en el corazón de la sociedad. Esto es como una parte muy importante del por qué generamos este Responsible Tech Playbook, porque finalmente nosotros, como industria tecnológica encargada de la tecnología digital, estamos en el corazón de esta revolución. Estamos nosotros creando las intermediaciones sociales, estamos creando la posibilidad de que se den las relaciones laborales, las relaciones con el conocimiento, con la educación, con la salud, y la industria tecnológica es la que está en el corazón de esto. Entonces, por eso que es importante tomar esta responsabilidad, ¿no? Para esto se necesitan ciertos desafíos. Primero, tenemos que acabar con un mito súper importante, que es este del mito del tecno-utopismo, de que simplemente para crear el bienestar social, lo único que se necesitaría es desarrollar más tecnología, y es solo la cantidad de tecnología la que importaría y no la calidad de la tecnología. Es decir, la pregunta sería cuánta tecnología tenemos y no qué tecnología tenemos. Y esto es muy importante, porque finalmente estos últimos años hemos visto cómo el impacto social de la tecnología ha demostrado que necesitamos abandonar este mito y entender que la tecnología finalmente es una construcción social. Es decir, que la tecnología refleja todas las complejas relaciones sociales que existen en nuestra sociedad, que atraviesan nuestra sociedad, relaciones como el racismo, el machismo, la lucha de clases, la colonización, la discriminación, la xenofobia. La tecnología es determinada por esto, pero al mismo tiempo también construye este tipo de dinámicas si nosotros no tenemos cuidado con cómo construimos la tecnología. En este sentido, tenemos que entender que como industria tecnológica tenemos una responsabilidad muy fuerte en abrir esta caja negra que ha sido la tecnología durante, la industria tecnológica durante muchos años, ¿no? Esta caja negra, cuando decimos caja negra, es porque muchas veces ha estado cortada de estos debates sociales. Ha estado cortada también de la posibilidad de que la sociedad audite lo que estamos haciendo. Entonces, hay varios niveles de esto, ¿no? Primero, obviamente son cosas como incluir las voces históricamente excluidas, las voces de las mujeres, de las personas de color, de los pueblos y nacionalidades indígenas, en el caso de América Latina, cómo las incluimos dentro de la industria tecnológica, cómo abrimos ese puente, cómo reflejamos la diversidad de la sociedad, pero no solo esto, sino también cómo en los procesos de construcción tecnológica generamos procesos participativos, generamos procesos que incorporen todos estos debates sociales de los que estábamos hablando, también cómo la industria tecnológica y en particular en América Latina, tiene un rol que jugar en el sentido de que el Estado entienda cómo normar estas nuevas relaciones que se están dando intermediadas por la tecnología, cómo ayudamos a que se abra un debate democrático acerca de estas controversias sociales que se desarrollan fruto de nuestro trabajo, ¿no? En este sentido, creamos esta noción de tecnología responsable, que es un desafío para la industria. Eh, Nosotros decimos, claro, la industria tecnológica no tiene como el equivalente de este juramento hipocrático que existe en la medicina, por ejemplo, o estándares de licencia profesional que existen en otras profesiones, pero sí queremos y tenemos que considerar nuestra responsabilidad en esto, ¿no? Entonces, para esto, ¿a qué nos referimos con tecnología responsable? Este es un resumen, van a encontrar mucho más en el playbook, ¿no? Hay muchas más información, muchos más debates ahí adentro, pero esta es una frase que sacamos de ahí que trata de resumir un poco, ¿no? Pensar la tecnología de una forma responsable significa alinear esta tecnología y los intereses empresariales, los intereses para quienes nosotros trabajamos muchas veces, con los intereses de las libertades individuales y de los derechos de la sociedad. Ahí está la interacción y la definición, digamos, de la tecnología responsable. ¿Esto qué implica? Implica explorar, considerar activamente los valores, las consecuencias no deseadas, los impactos negativos de la tecnología, gestionar y mitigar los riesgos y daños que pueda esta generar, pero también pensar en cómo podemos impactar positivamente a la sociedad, cómo podemos reducir brechas, reducir dinámicas de exclusión, por ejemplo. Entonces, esto es fácil decirlo, pero también nos hemos dado cuenta que al tratar de integrar esta visión pasan varios desafíos, ¿no? Es posible que no sepamos por dónde empezar, que no sepamos cómo traducir estas discusiones de éticas abstractas de lineamientos relevantes para tomar decisiones, que nos resulte difícil explicar y persuadir a nuestros interlocutores sobre estos temas y la importancia de tener esta visión.
A veces nos puede parecer hasta polémico, digamos, nos puede parecer polémico y político y nos puede producir temor no saber cómo abordarlo. Y a veces también nos damos cuenta que al ser algo que está surgiendo, faltan casos de estudio, casos de éxito que puedan guiarnos hacia dónde ir. Entonces, todo esto genera mucho temor, ¿no? Y es por esto que en Thoughtworks creamos el Manual de Tecnología Responsable o Responsible Tech Playbook en inglés, que es justamente lo que vamos a abordar ahora ya más en detalle, ¿no? Lo mío es como una introducción del por qué lo creamos. Ahora vamos a abordar el manual de la tecnología responsable, qué está ahí, cómo usarlo. Y para eso voy a dejar la palabra ya a Susana, que nos hable un poco de esto. Súper, muchas gracias, Eduardo. Entonces, el manual de tecnología responsable. Creo que... Ahí está, sí, disculpe. El manual de tecnología responsable, ¿qué es? Con esto, o Responsible Tech Playbook, nos referimos a una guía de herramientas y prácticas que ayuda a las empresas a mejorar sus decisiones tecnológicas. Este manual fue recopilado por ThoughtWorkers a través de todo el mundo y recopila herramientas que fueron hechas por distintas organizaciones, incluyendo ThoughtWorks. Esto lo hicimos para principalmente ayudar a las personas y a los equipos a ser más inclusivos, más conscientes, más transparentes con sus procesos, para principalmente mitigar las consecuencias, las eventuales consecuencias negativas que podríamos estar generando al crear software. Entonces, el objetivo principal que tenemos con esto es poder generar conversaciones grandes, conversaciones difíciles que en general no se dan, para principalmente cambiar la perspectiva de las personas y de las empresas para mejorar nuestra sociedad. ¿Cómo se usa este manual? Como les comentaba, el manual es una recopilación de herramientas, es como un libro de cocina. Entonces, les recomendamos utilizar estas 3 claves o categorías en las cuales están clasificadas nuestras herramientas, las herramientas, para ocuparlas según los objetivos que se tengan dentro del producto o dentro del equipo. Las 3 categorías en las cuales están divididas las herramientas son, primero, para abrir perspectivas, es decir, que estas herramientas nos sirven para poder solicitar diferentes puntos de vista de todas las personas involucradas en el proceso de desarrollo y de diseño para tener la mayor cantidad de perspectivas posibles y poder encontrar las mejores soluciones. La segunda categoría tiene que ver con mitigar riesgos potenciales, es decir, identificar y abordar los desafíos y las vulnerabilidades que podríamos encontrar antes de que se conviertan en problemas hacia el futuro. Luego, tercero y la última categoría tiene que ver con desenvolver los valores de las partes involucradas. Con esto nos referimos a principalmente que tener el foco de que todo lo que hacemos lo estamos haciendo con foco en las personas. Entonces, estas herramientas también pueden usarse en distintas etapas del ciclo de desarrollo en la creación de software. El esquema que ven acá es el clásico modelo doble diamante. Para quienes no lo conocen, básicamente son estos 2 diamantes representan el proceso de, primero, explorar un problema de forma profunda, es decir, divergiendo, para luego poner el foco a las acciones que se toman, es decir, se convergen las ideas. En este modelo tenemos básicamente 4 fases, la de descubrir, definir, diseñar y entregar. En este caso, la solución que entregamos sería software. Entonces, dentro del manual, las herramientas que nos sirven para las etapas donde uno diverge son las que tienen que ver con abrir perspectivas y con recordar los valores que se le entregan a las personas, mientras que a la hora de definir o converger nuestras ideas, lo ideal es ocupar herramientas que nos ayuden a mitigar los riesgos potenciales de las decisiones que hemos estado tomando. Entonces, bueno, estas herramientas o estos marcos de trabajo que incluyen el manual, como le mencioné hace un rato, son enfocadas en generar conversaciones. Es decir, todos estos marcos de trabajo son para que todas las personas puedan comentarlas. Entonces acá también les trajimos las mejores prácticas para poder facilitar de mejor manera estas sesiones. La idea primero es invitar a un grupo de personas diverso y representativo para poder tomar todas estas ideas, todas estas opiniones, todas estas perspectivas e hipótesis que puedan salir para tener como una discusión sólida y contundente. Lo siguiente también es preparar el espacio. En el caso de que sea un espacio físico, la idea es preparar una pared, una pizarra y notas adhesivas para poder tomar los inputs de la gente, o en el caso de que sea remoto, poder dejar estos inputs en un tablero digital,
¿Para qué? Para poder tener el espacio suficiente y anotar todas las ideas y cosas que se nos ocurran. También es súper importante ser conscientes de cómo las dinámicas de poder dentro de la empresa y los equipos pueden afectar el resultado de estos ejercicios. La idea es como fomentar la participación de todas las personas y que no solamente las personas de alta jerarquía sean quienes lideren la conversación. También es súper importante agendar tiempo suficiente para cada sesión, bueno, mantener las cosas equilibradas en el sentido de sacar a la superficie los puntos positivos y negativos de los temas que se estén conversando, y muy importante también registrar todas las conclusiones, planes y acciones que salgan de estas sesiones para materializarlas y que no solamente se queden en el discurso o en esta misma sesión. Ahora les vamos a comentar un poco cuáles son las herramientas que se encuentran dentro del manual y nos vamos a detener en una en particular que es el Ethical OS. Entonces, dentro del manual, dentro del playbook van a poder encontrar estas 12 herramientas que están también marcadas con sus claves específicas según la categoría a la que pertenecen. Y ahora nos vamos a centrar, como les mencioné, en el Ethical OS para que puedan llevarse como una pincelada de cómo sería una de estas actividades en la vida real dentro de un equipo de desarrollo. El Ethical OS es básicamente, bueno, un conjunto de diversas herramientas para dar forma a las estrategias, a los procesos y a los valores de una empresa, de sus productos, de sus servicios, de sus proyectos. Entonces, básicamente es una guía para anticipar el impacto futuro que puede tener la tecnología que estamos construyendo hoy. ¿Para qué? Para luego no arrepentirnos de las cosas que construimos ya en el futuro. Esta herramienta incluye una lista de 8 zonas de riesgo, y bueno, estas zonas de riesgo hacen referencia a tópicos que son como interesantes para analizar nuestros productos digitales. También incluyen escenarios futuros para hacer más tangibles las zonas de riesgo, instrucciones igual sobre cómo utilizar estas zonas y escenarios de riesgo en el contexto de esta como sesión de facilitación, medidas estratégicas también para hacer la tecnología ética y casos de uso personalizados para tener cómo argumentar y poder comparar con nuestra propia realidad. El Ethical OS en particular nos sirve para mitigar riesgos y abrir las perspectivas de las personas. Se recomienda usar de 2 a 4 horas una sesión para abarcar 3 o 5 tópicos o zonas de riesgo. Lo ideal es invitar al equipo multidisciplinario, el cual es parte de la construcción del software, y también, súper importante, invitar a las personas como stakeholders para tener siempre presente también la visión del negocio. Entonces, aquí aparece un poco más detallada lo que son las 8 zonas de riesgo. También tienen mucha más información dentro del playbook a la hora de descargarlo. Bueno, dentro de las zonas de riesgo se encuentran temas como desde la adicción y como la economía de la dopamina hasta sesgos de algoritmos, pasando por inequidad económica, etc. Entonces, ¿qué es lo que uno básicamente tiene que hacer? Es elegir su tecnología, su producto o alguna funcionalidad en particular que esté trabajando, identificar las zonas de riesgo o tópicos y las preguntas relacionadas con esa zona para que sean relevantes para el equipo. Es decir, que tenga sentido con lo que se está construyendo. Porque, por ejemplo, si no estoy trabajando con Machine Learning, probablemente no me tenga que meter en ese tópico. Entonces, lo siguiente es utilizar las preguntas que ya vienen en el set de las herramientas, y al final, cuando ya pudimos como diverger en los problemas que eventualmente se podrían encontrar, lo siguiente es preguntarse cómo podemos empezar a corregir o a mitigarlos. Y por último, como mencionaba también hace un rato, es súper importante poder documentar y escribir las acciones que tomemos para que después se puedan priorizar y llevar a la realidad. Ahora, Eduardo, les vamos a mencionar el caso de ejemplo que trajimos para hoy. Sí, muchas gracias, Susana. Claro, algo que es importante para nosotros era no quedarnos solo en la parte abstracta, ¿no? O sea, que no sea solo la parte abstracta, sino ver cómo podríamos utilizarlo, ¿no? Entonces, solo quisimos coger un caso concreto aquí, y es, por ejemplo, si utilizamos el caso de, estaríamos construyendo una de estas aplicaciones de delivery, ¿cierto? Que en nuestro teléfono seleccionamos un producto, tenemos a alguien que nos lo va a traer. ¿Qué tipo de preguntas podrían surgir ahí? Entonces, utilizamos el Ethical OS aquí, que justamente en una de estas zonas de riesgo, que es la de la economía y las desigualdades, para hacernos algunas preguntas, ¿no? Nosotros sabemos que estas aplicaciones de
de delivery, de entrega, hacen una intermediación entre varios actores sociales, que son, por ejemplo, los negocios que venden comida, en el caso de la comida, por ejemplo, las personas que la van a entregar esta comida y los usuarios finales, que son los que la compran y que la consumen, ¿no? Por ejemplo. Y ahí pasan muchas cosas, hay una intermediación por algoritmos, hay inteligencia artificial muchas veces que entra aquí en cuenta. Sabemos que tenemos todos estos mecanismos de valoración del servicio, por ejemplo, tanto de los restaurantes como de las personas. Y pueden pasar muchas cosas ahí, muchas cosas en este entorno tecnológico. Entonces, por ejemplo, hay hacernos algunas preguntas en base a esto. Preguntas, y aquí les quiero dejar las preguntas primero abiertas. Entonces, les pediría que tal vez que vayan viendo en el Slack, vamos a copiar, es más, estas preguntas ahora en la línea de Slack para que ustedes nos den sus ideas, cómo responderían estas preguntas. Ahora queremos hacer un poco este diálogo mientras tenemos este momento para aprovecharlo. Y después, si quieren, vamos conversando tal vez otras preguntas que tengan también sobre el Responsible Tech Playbook. Pero entonces las preguntas serían estas, ¿no? ¿Quién tiene acceso a esta tecnología? En este caso de las aplicaciones de delivery. ¿Quién no las tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso? Las personas que no tienen acceso a esta tecnología van a ser perjudicadas frente a quienes sí lo tienen, por ejemplo. ¿De qué manera estarían perjudicadas? ¿Qué tipo de recursos esta tecnología está creando, recolectando o diseminando? Por ejemplo, ¿son datos? ¿Se trata de empleo? ¿Se trata de monedas virtuales? ¿Cuál es el recurso que se está creando aquí? ¿Quién tiene acceso a estos bienes? ¿Quién sí? ¿Quién no tiene acceso a estos bienes? ¿Quién tiene la capacidad de monetizar estos recursos? ¿Quién va a poder hacerlo? Y sobre todo, si es que eso lo hace, la pregunta sería, ¿las ganancias que provienen de estos recursos son distribuidas de forma justa entre quienes ayudan a crear o a recolectarlos estos recursos? En el caso, yo qué sé, si estoy utilizando machine learning o robots, otro tipo de tecnologías para crear riqueza a costo del trabajo humano, es decir, podemos estar haciendo desaparecer trabajos tal vez por algún tipo de tecnologías que generemos. Es una pregunta, ¿está pasando esto? Y en caso de que estemos eliminando empleos, ¿cómo esto impacta el bienestar social y económico o la estabilidad social de una sociedad? Lo estamos haciendo así, pero lo estamos equilibrando tal vez en otro lugar. ¿Cómo está haciendo, cómo está pensándose en este sentido la aplicación? Hay formas en que la empresa podría contribuir a generar seguridad económica colectiva a través de la creación de empleo, por ejemplo. Es algo que podría pasar o no. Entonces, estas son algunas de las preguntas. Entonces, nosotros, antes de pasar tal vez a analizarlas nosotros y ver cómo lo vemos, queríamos dejar primero este espacio para que ustedes reaccionen en el Slack. Tal vez pueden ser preguntas relativas a todo lo que hemos contado anteriormente, tal vez cómo ustedes responderían a estas preguntas que estamos dejando aquí, pero queríamos abrir este primer espacio y creo que ya hay un par de preguntas, sí, si no me equivoco. No sé, ahí Felipe si nos puedes ayudar. Precisamente, sí, tenemos un par de preguntas en el canal. Y aquí de un poco más genérico, como acabas de mencionar, entonces vamos con la primera. Tenemos acá, ¿cuáles serían las estrategias principales para cerrar las brechas de los grupos de minoría? Perfecto, aquí podríamos, ¿te parece, Susana, comienzo yo? Si quieres, completamos así, vamos alternándonos, ¿te parece? La próxima comienzas tú. Yo creo que cuando pensamos en minorías, hay varios pasos, ¿no? Primero es darnos cuenta que todas y todos tenemos sesgos cuando se trata de definir cuáles son las brechas de minorías y a veces podríamos asumir qué significa reducir estas brechas. Y algo que para nosotros podría parecer una solución, en realidad para las personas de las que estamos pensando no las van a hacer. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que hablábamos en algún momento en el comienzo del por qué creamos este Responsible Tech Playbook, con el hecho de abrir la caja negra, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de no hablar en nombre de las minorías, si es que en el contexto de trabajo, en el contexto laboral, no están esas minorías. Si no están, obviamente el primer paso que tenemos que hacer es cómo hacemos para que estén, o sea, que la diversidad que está dentro de la industria tecnológica refleje la diversidad que hay en la sociedad. Esto toma tiempo, entonces no podemos decir que mañana tenemos un proyecto, tenemos que responder a esa pregunta. Si no hay, no vamos a esperar los meses o años que se necesite para hacerlo, porque son procesos largos. Entonces, cuando no lo tenemos, lo importante es generar los procesos participativos que nos permitan responder esas preguntas. Entonces, yo diría que el primer paso aquí es no asumir y no creer que porque leímos un par de artículos, hasta un par de libros, podemos saber lo que las personas, los usuarios y las usuarias necesitan. Lo mejor es tener ahí a usuarias y usuarios, lo que es complicado, porque ahí entramos en metodologías de la ciencia social también, no solo de las ciencias duras, entramos en cómo generamos muestras que sean representativas. Entonces, ahí es donde entra todo el desafío de abrir la caja negra. Entonces, yo diría que se me ocurre
uno de los primeros pasos es ese. Uno de los primeros pasos es abrir este espacio ahí. Y voy a dejar aquí tal vez para dejar a Susana si quieres, no sé si quieres tú completar algo, si tienes algo que quieras mencionar también sobre esto. Sí, comparto 100% lo que dices y quizá lo que podría agregar es el tema de la empatía. O sea, claro, en general, bueno, con todas las personas y particularmente con los grupos minoritarios, ya sea en tecnología o a nivel general, es súper importante que podamos como empatizar y ser abiertos en cuanto a todo lo que podemos aprender de esas personas para esas cosas luego aplicarlas a lo que estamos haciendo. Perfecto, muchas gracias por las respuestas. Tenemos otra pregunta también, que me parece bastante interesante y atingente también, y mucho más también relacionada con el playbook, ¿verdad? ¿Cuál sería el primer paso para ser responsible tech? ¿Sí? ¿Cómo podemos dar un puntapié inicial a la gente para que comience este camino de responsabilidad a la hora de escribir tecnología, ¿verdad? No sé si quieres comenzar a hablar tú, Susana, y después voy yo. Sí, totalmente. Puedo comenzar yo. Yo creo que el primer paso es entender qué es lo que queremos, como, desde qué perspectiva queremos ser más responsables de lo que estamos haciendo. Con esto me refiero a que primero identificar el producto o la funcionalidad o el proyecto entero o incluso como la compañía entera. Como el primer paso es primero definir qué es lo que queremos analizar para ver qué tan responsable es. Y luego creo que eso depende de también el contexto de cada organización. Entonces, la invitación es como que se pueda leer este playbook entero y ver qué cosas hacen sentido para el momento y el lugar y el espacio del ciclo de vida del software en el cual estamos construyendo. Como creo que eso es lo primero. Para después, como desde esa como situación particular en la que está uno, ya sea como parte de un equipo o parte de un producto, el poder, ¿cómo se dice? Evaluar que, por ejemplo, que, qué riesgo pueda tener esto hacia el futuro. Eduardo, ¿quisieras Sí, sí, complementar? sí, totalmente de acuerdo, Susana. O sea, eso me parece que es fundamental. Yo lo que añadiría es tal vez un par de cosas. Yo creo que, bueno, tal vez repitiendo un poco lo que ya estaba en la presentación, porque me parece muy importante como reforzarlo, porque es uno de los desafíos más grandes. Es primero entender como trabajadores y trabajadoras de la tecnología algo que es necesario criticar, que es este tema de que la tecnología fuera neutra, ¿no? Tenemos que asumir que no es neutra. Y esto es muy difícil, porque nosotros tenemos desde la universidad, desde mucha de la filosofía que se ha generado en la industria tecnológica generalmente, tenemos este mito de que la tecnología es como, o la ciencia también podría ser neutra y que es casi hasta exacto, que tenemos un problema y vamos a encontrar una solución a este problema que es la buena solución. Y que este mito de que la tecnología no es neutra, que la tecnología es neutra y que si tiene malos o buenos resultados depende de cómo la usemos, hay que abandonar esto. Entonces yo creo que este es el primer paso, es primero convencernos también de esto, es convencernos de que todo lo que hagamos tiene puesto adentro sesgos, tiene puesto adentro política ahí. Hay muchos ejemplos desde la forma que se estructuran las bases de datos, la forma en que escribimos la inteligencia artificial. En este momento justo compartíamos una charla anteriormente con la Mozilla Foundation. La Mozilla Foundation está generando unos grupos de trabajo en vista del festival anual que hacen todos los años, que es el MozFest, y hay un proyecto muy interesante que es, por ejemplo, un diccionario feminista de la inteligencia artificial, en el que están identificando los diferentes tipos de algoritmos que pueden afectar en términos de género, digamos, a usuarios o usuarias, a las personas que están interactuando con la tecnología. Yo diría que este es un primer paso. De ahí entender que nosotros tenemos que hacer un camino, cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que hacer un camino, porque si queremos entender el impacto que tiene la tecnología en la sociedad, tenemos que buscar entender la sociedad. Tenemos que buscar entender qué significa cuando hablamos de género en nuestra sociedad. Y eso va a depender de cada sociedad, además, ¿no? Hablar de feminismo, de machismo en Ecuador no es lo mismo que en Alemania, que no es lo mismo que en India, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que como trabajadores y trabajadoras de la tecnología, asumir que ese es un reto. Tal vez en la universidad no nos han preparado siempre para esto, porque muchas veces las tecnologías y las ingenierías se ocupan más de la parte de ciencias, digamos, duras o exactas y menos de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, formarnos a nosotras y a nosotros mismos, colectiva e individualmente, a entender qué pasa en la sociedad es fundamental si queremos construir tecnología responsable. Y finalmente yo diría asumir que la tecnología responsable no se opone a ciertos intereses económicos de la gente con la que podemos trabajar, sino que
podemos encontrar puntos de encuentro. Entonces yo diría que son como lineamientos a partir de los cuales después podemos ir construyendo y haciendo el uso de estas herramientas que estamos presentando aquí. No sé si Fantástico. hay tal vez algunas otras preguntas, Felipe. Sí. La verdad, no hay más preguntas de parte del público en general, pero ahí yo quería preguntarte, Eduardo, si por casualidad tú gustarías de profundizar un poco más en el caso de estudio, en breve, en los pocos minutos que nos quedan, solo para entender un poco más cómo podríamos resolver, digamos, cuál sería la respuesta de ustedes como si estuviésemos realizando el ejercicio, ¿verdad? Claro, digamos que obviamente podríamos pasar horas hablando de esto y es más, yo recomiendo y llamo a la gente que vayan ahí. En este momento en América Latina todavía hay un grupo de gente que está trabajando en esto y a nivel internacional hay un grupo en este ejemplo de las plataformas que se llama Fair Work, de trabajo justo, que está trabajando esto. Les invito a ver como un caso de estudio, ¿no? Aquí en Ecuador tenemos el que se llama el Observatorio de las Plataformas. Entonces yo lo que voy a mencionar más bien está muy relacionado con lo que hacen estos grupos, ¿no? Que son expertos en esto. Digamos que yo diría que algunas de las respuestas que van hacia ahí es preguntarnos para quién funciona y para quién no. Entonces, muchas veces estas plataformas están diseñadas, por ejemplo, en funcionalidades como el hecho de poder evaluar un producto o evaluar un servicio de la persona que te hace la entrega. Claro, muchas veces se las piensa en la seguridad del usuario final, que es el que compra, que es el que hace que se active la parte económica de la plataforma, por ejemplo. Pero muchas veces no pensamos que hay gente que puede estar excluida por esos mecanismos. Doy un ejemplo. En Ecuador pasa mucho que al tener después de la crisis de la pandemia y de tener estructuralmente un mercado económico laboral muy informal, mucha de la gente que ha estado trabajando con estas plataformas son personas que no están regularizadas, migrantes no regularizados o regularizadas, que no acceden a esta plataforma con su propio perfil, puesto que muchas veces no tienen cédula de identidad, no tienen tarjeta, digamos, una cuenta bancaria. Y el rato que se creó la aplicación, se pensó que los usuarios y usuarias tenían que tener esto, por ejemplo. Tenían que tener este tipo de cosas y no se pensó que la gente que no iba a poder tenerlo, tal vez iba a terminar estar en condiciones invisibilizadas, en las cuales, por ejemplo, si tú notas a una persona de mala forma, yo qué sé, por una cuestión machista, una conductora mujer, hombres no van a tener tendencia a notarlo de la misma manera que un conductor hombre, por ejemplo, en servicios de transporte. O pueden haber procesos xenofóbicos o racistas. El problema es que cuando tienes personas invisibilizadas, tú no puedes hacer un reclamo al algoritmo, decir, pero mire, el algoritmo debería controlar qué tal usuario está siempre notando mal a mujeres o siempre notando mal a personas que vienen de otro país, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pensamos la tecnología desde quién la está realmente utilizando, por ejemplo, a quién estamos excluyendo de esto y cómo arreglamos los mecanismos que están ahí adentro? ¿Cómo arreglamos el enfoque que estamos utilizando, los algoritmos, el contenido de la plataforma para que podamos, al mismo tiempo que dar un buen servicio a usuarios, garantizar que el derecho al trabajo de las personas que están ahí sea garantizado? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Yo les invito a ver muchos de los estudios que hay sobre esto. Hay muchos análisis actualmente porque en América Latina está muy presente este tipo de trabajo intermediado por plataformas. Pero es solo como para dar un ejemplo de cómo lo utilizarían, ¿no? Fabuloso. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y ahora, solo para finalizar, me gustaría saber si también tienes tú alguna palabra para el cierre, y con eso creo que nos podemos despedir el día de hoy. Sí, totalmente. Bueno, quizás como palabras de cierre, quería rescatar como un poco la idea que mencionó Eduardo hace un rato, que tiene que ver con que básicamente todas las malas prácticas de la sociedad también se traspasan a los resultados que nosotros generamos a través del software. Y básicamente responsabilidad de nosotras como personas que construyen tecnología, el poder derribarlas, ya sea en la sociedad en general y en nuestro trabajo en particular. Eso. Muchas gracias.